Voy a compartir por aquí la pantalla. Listo. ¿Ya ven la pantalla, señores? Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, entonces, la clase anterior estábamos trabajando con un concepto que se llamaban objetos dentro de objetos. Sí, entre eso habíamos hecho por acá un pequeño ejercicio intentando entender eso. Voy a cargarlo nuevamente para poderlo ver nuevamente. ¿Cierto? Teníamos por aquí un pequeño ejercicio de categorías con productos donde teníamos dos clases. ¿Cierto? Una clase que era categoría, de su categoría tenía unos atributos que habíamos definido, ¿sí? Y habíamos visto también el concepto de sobrecarga de constructores, que eran constructores que nosotros le podíamos pasar datos directos y que en el momento de crear ese objeto, instanciar la clase o llamar la clase, como ustedes quieran decirle, ¿cierto? O como ustedes se acuerden más fácil de ese concepto, pues en ese momento nos pedía pasarle parámetros de una vez, datos que iban a sobreescribir los valores o que iban a hacer asignación a nuestros, ¿qué? A nuestros Atributos. atributos de la clase, ¿sí? Bueno, se me fue la lengua ahí, ¿cierto? Bueno, pues veníamos trabajando eso, veníamos tratando de hacer eso, pero pues estábamos viendo un concepto diferente y era que, por ejemplo, asumíamos que la clase categoría era papá, ¿cierto? De la clase producto, porque tenían un atributo en común, ¿cierto? Que era la categoría. Pero esta categoría, a su vez, no era un atributo convencional, ¿cierto? No era un atributo normal, sino era un atributo de tipo objeto de la clase categoría. Entonces, por eso es el concepto de objetos dentro de objetos, que gracias a esto, pues nos permitía a nosotros no solamente acceder a la información del producto, sino también directamente acceder a la información de la categoría, ¿cierto? Gracias a tener el concepto de objetos dentro de objetos, ¿sí? Eso más o menos lo que veníamos trabajando. Aprendimos a reutilizar ese método toString para mostrar lo que quisiéramos mostrar, ¿cierto? Que es un método que ya existe en el core de Java, sino que simplemente lo que hago es reescribirlo, ¿sí? Más que reescribirlo, hacerle una sobrecarga de datos, como lo hacemos con el constructor, ¿cierto? Sobrecargar esos datos y pues utilizarlo, ¿cierto? Para mostrar. Entonces, ese objetivo de este método, recordando nuevamente este método, el objetivo es convertir objetos a cadenas, ¿sí? Si ustedes vieron, ustedes le pasaron unos objetos y él se los convirtió a cadenas. Ese es el objetivo real de ese método, ¿sí? Convertir esos objetos, o sea, tipos clase, tipos object, a cadenas, ¿sí? Eso es lo que más o menos nos va a permitir siempre hacer ese método toString, ¿cierto? Que es un método que ya existe en Java y por eso genera esta notación, ¿cierto? Genera esa notación para indicarnos que ese método es de Java, ¿cierto? Como tal. Si le quito eso, pues, y le cambio algunas cosas, va a ser un método que yo hice, más no un método que tenga Java por defecto, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. No tocar esa notación, ¿cierto? No tocar para nada eso, o esa decoración también le dicen, porque eso indica que ya existe en el código. Bueno, habíamos empezado a hacer un ejercicio similar a este sobre objetos dentro de objetos, pero estábamos trabajando una temática diferente. Teníamos dos clases, una clase que se llama permiso, ¿cierto? Y teníamos una clase que se llama usuario. Y estábamos intentando aplicar el mismo concepto, pero en el ejercicio anterior había algo en particular. Teníamos la relación de que existía una categoría y había muchos productos asociados a esa categoría, ¿sí? Entonces decíamos que era una relación de unos a muchos, porque había una categoría, muchos productos a esa categoría, pero el producto solo tenía una categoría, ¿cierto? No podía pertenecer a más de una y realmente pues es ilógico, ¿sí? Es algo que realmente en el mundo cotidiano no se utiliza así, ¿cierto? Los productos, un producto con muchas categorías, ¿sí? Más bien una categoría con muchos productos, pero no un producto con muchas categorías. Y pues esa relación era un poco distinta. Entonces miramos
que en este ejercicio ya podíamos trabajar una relación de unos a muchos, ¿sí? De muchos a muchos, donde un permiso estábamos haciendo por acá, en la parte de la clase principal, haciendo de que los permisos eran, por ejemplo, los permisos de una plataforma de software, crear, editar, eliminar y listar. Esos eran los 4 permisos que estábamos creando, pero entonces la relación de permiso a usuario era de muchos a muchos, ¿cierto? Un permiso lo pueden tener muchos usuarios y un usuario puede tener muchos permisos. En cuanto a eso, pues ya cambia un poco el ejercicio, ¿cierto? Ya no es simplemente un objeto normal dentro de otro objeto, en este caso dentro de la clase de productos, un objeto de tipo categorías, sino pues aparte de ser un objeto, pues ya tendríamos que tener también como tal y tener claro de que iríamos a trabajar con un atributo, ¿cierto? De tipo object, pero ese atributo ya tendríamos un otro elemento adicional como un arreglo para poder tener en ese punto, poder tener realmente eh, la relación de muchos a muchos. Si viéramos esto desde la parte de bases de datos, que vamos a ver ya más adelante pronto, ¿cierto? Vamos a tener que ese mismo tema existe en las bases de datos, relaciones de muchos a muchos. Y cuando pasa eso, pues nosotros generamos una nueva tabla llamada tabla intermedia entre la relación, entre la tabla papá de permiso y la tabla de usuario, ¿cierto? Y básicamente en esa tabla intermedia vamos a almacenar los muchos permisos relacionados, tanto un permiso con su usuario, ¿cierto? Como un usuario con su permiso, o sea que tendríamos ahí esa relación de muchos a muchos en esa tabla. Pues aquí vamos a hacer algo muy similar, pero no con una tabla, porque no estamos trabajando con el tema de persistencia de datos, entonces no será posible por el momento, pero aquí vamos a intentar simular eso en la clase, ¿cierto? ¿En cuál clase exactamente? Pues en nuestra clase usuario, que sería la clase hija, ¿cierto? Asumiendo que permiso sería el papá, y lo implementamos en un atributo, pero hicimos un arreglo, ¿cierto? Un arreglo de tipo ArrayList, ¿sí? Les decía en la clase anterior que estos tipos de arreglos, los tipos ArrayList, son arreglos dinámicos, ¿cierto? De tipo object. Nosotros vimos arreglos primitivos, ¿cierto? Donde le decíamos un tipo de dato primitivo, entero flotante, ¿sí? String, en fin, cualquiera de esos tipos de datos primitivos, pero que tenía muchas limitaciones. Dentro de esas estaba el tamaño. Una vez definido el tamaño, yo no podía crecer en ese arreglo, ¿cierto? Ni mucho menos pretender meter diferentes tipos de datos, sino solamente el tipo de datos que yo estableciera desde el inicio cuando hice la definición, ¿sí? Viéndolo desde ese punto de vista, pues estos arreglos, como la ArrayList, ya son arreglos dinámicos que nos permiten guardar cualquier tipo de datos, nos permite crecer en cualquier momento, ¿cierto? Puedo meter la cantidad de registros que necesite sin problema, o sea, ya es un arreglo de tipo object, no de tipo primitivo, ¿cierto? Ya es un arreglo que depende de una clase y por eso aquí diseñando la clase usuario colocamos unos atributos donde el primero era su código de usuario, el segundo era su nombre de usuario, pero el tercero era un atributo de tipo object, ¿cierto? Porque estamos apuntando a la clase permiso, ¿sí? Pero a su vez es un arreglo, ¿cierto? O sea que aquí vamos a simular la relación de muchos a muchos, ¿cierto? En ese arreglo, para poder cumplir con esa pequeña relación de muchos a muchos, pero utilizando el concepto de objeto dentro de objeto, ¿cierto? Bueno, ahí es donde vamos a simular eso. Por aquí, en el constructor, lo que hicimos fue crear ese objeto de tipo lista permisos, ¿cierto? De tipo ArrayList, para que nos permitiera definir ese arreglo, ¿cierto? Ya veníamos por acá creando nuestra página principal, nuestra clase principal, estábamos ya creando por aquí unos ejemplos. Entonces aquí creamos un objeto de tipo permiso, ¿cierto? Creamos objeto permiso 1, objeto permiso 2, objeto permiso 3, objeto permiso 4. Hicimos la definición de esas variables de tipo clase permiso, ¿cierto? Y estábamos trabajando de creando ya los objetos como tal
creamos los 4 diversos permisos, ¿cierto? 4 diversos objetos, cada uno con su código y su nombre. Y estábamos trabajando en eso hasta ya habíamos quedado más o menos la clase anterior, ¿cierto? Creando esos objetos, tratando de trabajarlos y mirando entonces cómo los íbamos a trabajar poco a poco. Bueno, entonces, aquí ya tengo mis objetos. Voy a definirme por aquí, aparte de los permisos, voy también a definirme ya el usuario, ¿cierto? Por aquí una variable que controle control espacio, para que cuando le demos enter, seleccionemos, se nos cargue la clase de una vez, ¿cierto? Y le voy a decir también aquí obj de tipo usuario. Voy a crear un usuario, coma, y voy a crear otro usuario, obj de tipo usuario. Si el usuario 2, usuario 1, usuario 2, listo, perfecto. Entonces tengo mi zona de creación de objetos. Y ahorita entonces voy a mirar cómo crearía esos objetos, ¿cierto? Para asignar esos diferentes valores. Bueno, vamos a mirar entonces cómo lo hacemos. Aparte de esto, me voy a definir entonces por aquí ya unos arreglos, ¿cierto? Para empezar a guardar la lista de permisos, ¿sí? Entonces voy a decirle lo que ya habíamos hecho allá, list, control espacio, list e de Java útil, ¿cierto? Para que se importe la clase. Ya vamos a mirar con más calma esto. Recuerden que para hacer o definir o utilizar un arreglo de tipo ArrayList, yo le voy a apuntar es a la interfase, ya después vamos a entender qué es eso, y la interfaz es list, ¿cierto? Ya vamos a ir entendiendo eso poco a poco. Voy a llamar entonces acá un list, abro mi diamond, ¿cierto? Mi diamante, y por dentro de eso le voy a decir que va a ser uno de tipo permiso, control espacio, ¿cierto? Va a ser un arreglo de tipo permiso. Entonces voy a definir mi variable, le voy a decir lista de permisos. Voy a tener mi lista de permisos 1, por aquí. Voy a decirle mi lista de permisos 2. O sea que voy a tener dos listas, o sea, dos arreglos para poder trabajarlos. Bueno, voy a empezar a crear esos objetos aquí, de ese tipo de arreglo. Le voy a decir por acá que mi lista de permisos 1 va a ser igual a quién, a new. Voy a decir a new de quién, de array, control espacio, de array list. Listo, control espacio nuevamente para completar la instrucción. Ya creé mi primer objeto, ¿cierto? O sea que ya voy a poder agregar, que voy a poder agregar ahí, pues fácilmente elementos. Ya tengo un arreglo, acá definido, un arreglo de tipo ArrayList, ¿sí? O sea, mi lista de permisos 1 ya es un arreglo. ¿Cómo le agrego elementos a ese tipo de arreglos? Ahorita lo vamos a ver con más calma, pero tiene un método que se llama add. Yo le puedo decir mi lista de permisos 1, punto add, vengo por aquí, y acá en el paréntesis le paso el elemento que le quiero agregar. Este tipo de arreglos es tan dinámico que no solamente me deja guardar cadenas, enteros, flotantes, ¿cierto? Sino también me deja guardar objetos, ¿sí? Objetos como el que le voy a mandar a guardar ahorita. ¿Qué objeto le voy a mandar a guardar? Le voy a decir el objeto número 1 para que tenga el permiso de ese usuario de crear, ¿cierto? Y le puedo seguir agregando. Voy a decir aquí mi lista de permisos, control espacio, de permisos 1, punto add, la misma lógica le hacemos, y le voy a decir que me agregue el obj de permiso 2, ¿cierto? O sea que en este arreglo ya tendría dos elementos. Ah, bueno, miremos si eso es verdad. Yo puedo mirarlo, puedo tocar acá un punto de interrupción, ¿cierto? O un punto de quiebre, puedo darle clic derecho, decirle debug file, llamar al depurador, ¿cierto? Por aquí, puedo darle F8,
Efectivamente, mire que aquí ya se me crea el arreglo, me dice que tiene longitud 0, porque inicialmente apenas se definió, no tiene nada, pero si le digo otra vez F8, ya mira aquí me agrega, ¿cierto? El primer permiso, ¿sí? Como es un objeto, pues no lo podemos ver así, el valor como tal, ¿sí? Pero mire, aquí que nos dice con permiso 1 y nombre del permiso crear, ¿cierto? Nos lo mostró. Si le digo F8, me agrega el segundo permiso. Mire, tengo un permiso 0, un permiso 1. Si despliego acá con permiso 2 y el nombre del permiso que me agregó fue editar. O sea que ese arreglo ya tiene elementos, ¿sí? Ya tiene elementos de tipo objeto. Voy a tener acá, o sea que sí lo está haciendo, me está cargando el permiso 1 y el permiso 2. O sea que ya tengo un arreglo con unos datos, ¿cierto? ¿Que a quién le puedo agregar eso? Ah, bueno, pues por ejemplo, me puedo crear por acá un usuario. Voy a crear el primer usuario y le voy a decir obj usuario 1. Voy a crear el objeto ya, o instanciar allá la clase usuario, ¿cierto? Control espacio para que autocomplete. Allá creé un usuario, el primer usuario, y a ese usuario le voy a agregar unos valores, ¿sí? Estoy creando ese usuario. Le voy a decirle obj usuario 1, ¿cierto? Recuerden, modificamos valores con los métodos setters, ¿sí? Set con usuario, le voy a decir, este es el usuario 1000, por ejemplo. J usuario, estoy creando mi primer usuario, punto set, y por acá tenemos el nombre del usuario, le voy a decir, por ejemplo, Carlos Andrés, listo, y J usuario 1.set. Y tengo aquí mi lista de permisos, ¿cierto? O sea, mi arreglo. ¿Y qué le voy a pasar ahí? Ah, pues sencillo, ¿cierto? ¿Qué le voy a pasar? Pues aquí este arreglo que ya tengo. ¿Sí? O sea, que aquí creé mi primer usuario sin problemas. Acabo de crear mi primer usuario. Y a ese primer usuario le acabé de agregar unos permisos. ¿Qué permiso le agregué? A un arreglo le agregué el permiso de crear, el permiso de editar. Le puedo cargar otro si quiero. Puedo duplicar esta línea y cargar el nuevo permiso. Decirle que cargue el permiso 3. Ya tengo un usuario, ¿cierto? Donde ya le agregué una lista de permisos, ¿sí? Y me creé un usuario con código 1000, nombre Carlos Andrés, y le agregué una lista de permisos. Perfecto, ¿cierto? O sea que ya tenemos el concepto de objetos dentro de objetos, pero utilizando un arreglo. O sea, un arreglo donde voy a poder pasar varios datos. ¿Sí? En este caso, varios objetos. Estoy pasándole varios objetos. Ese arreglo me está soportando eso. Puedo crearme otro arreglo de permisos, ¿cierto? Decir que mi lista de permisos 2 va a ser igual a quién? A la creación del objeto, ¿cierto? En este caso, el objeto de tipo ¿qué? Ah, pues estamos trabajando un arreglo de tipo ArrayList, ¿cierto? ¿Sí? Control espacio para terminar de completar. Y ya tengo el nuevo arreglo. Y lo mismo, lo que hago es agregar elementos a ese arreglo. Punto, por aquí punto, perdón, punto .dd. Ahí está. Y a este le voy a decir que le voy a pasar solamente el permiso 4, por ejemplo. Solamente tiene el permiso 4, o sea, listar. No tiene más permisos. Y me puedo crear otro usuario. Creo un obj usuario 2. Creo el objeto de tipo usuario, y gracias a los métodos set, pues voy a empezar a setear esos valores, ¿cierto? Set de usuario, le voy a decir que el código es el 2000, voy a decirle por aquí, punto set, nombre usuario, y Fran Cáceres, Fran Manuel, por ejemplo, y J, hacemos lo mismo, punto set, y la lista de permisos. ¿Qué permiso tendría ese usuario? Ah, bueno, le voy a pasar la lista de permisos 2, ¿cierto? Tendríamos entonces dos usuarios con sus listas de permisos. En este caso, este solamente tendría el permiso 4, ¿cierto? O sea, el de listar, no tendría más permisos. Si hago esa depuración en la consola, voy a ver que estoy haciendo tal cual
lo mismo, ¿sí? Tal cual. No estoy cambiando nada, ¿cierto? No estoy cambiando nada. Bueno, pues hagamos algo elegante para mostrar esos datos si esto es verdad. Sí, porque aquí solamente creamos unos valores, pero no hemos podido ver si realmente la información que se están creando de los objetos es real, ¿cierto? Bueno, pues para eso voy a dar por aquí y me voy a ir a la clase usuario y voy a volver a utilizar el método toString. Voy a darle clic derecho. Recuerden insertar código toString. Listo. Puedo decirle que inicialice los valores, como puedo decirle que no quiero ninguno, y yo mismo armo todo. Listo, ahí está, con mi decoración override. Perfecto. Voy a quitarme esto de por aquí. Voy a empezar a armar entonces como quiero que se vea mi método. O sea, para que me muestre esos datos. Y miremos si sí es verdad o no es verdad, ¿cierto? Bueno, entonces antes por aquí voy a colocar mientras tanto que retorne unas comillas para que se quite ese error. Voy a hacer lo mismo que hice en el anterior. Voy a decirle por aquí una variable string, que lo voy a llamar salida, punto y coma. Voy a decir entonces que salida es igual. Voy a armar por aquí entonces unas variables y le voy a decir, por ejemplo, entonces aquí código del usuario, puntos espacio, y lo voy a concatenar por aquí el código del usuario. Entonces code, el atributo que contiene ese código es code usuario. Perdón. Y ese atributo pues lo tengo aquí en la parte superior de la clase. Míralo, aquí está. Ahí contiene el code usuario. Pues por eso lo concatené por aquí. Y lo voy a concatenar un salto de línea al 92n, punto y coma. ¿Listo? Y así voy a mostrar salida. Va a ser igual. Recuerdan que concatenamos también variables. Puedo decirle aquí salida es igual a salida. Me va a traer lo anterior más lo nuevo que voy a colocar. En este caso voy a decirle espacio por aquí. Nombre de usuario. Espacio. Lo mismo, voy a concatenar el atributo donde está el nombre del usuario, más un salto de línea por aquí, 92n, punto y coma. Listo, perfecto. Voy a concatenar entonces, tenemos el nombre, creo que era solamente el nombre, listo, perfecto. Ahora vamos a hacer algo elegante, y es que quiero mostrar los permisos que tiene, pero esos permisos son arreglos, ¿sí? Son arreglos. Bueno, entonces como es un arreglo, voy a necesitar, ¿qué hacer? Pues simplemente voy a necesitar, vamos a decirle aquí que vaya retornando salida, para que se nos quite ese amarillito. Voy a necesitar que recorrerlo, ¿sí? Y para recorrerlo yo puedo utilizar un ciclo for, ¿sí? Yo lo voy a decir aquí for, y si yo le doy control espacio, mire que el IDE nos va a intentar autocompletar diferentes estructuras de for, que yo solamente si toco una de esas, él me va a armar toda la estructura de una vez, ¿cierto? Por eso les digo que hay que aprender a utilizar el control espacio. Pero bueno, este no es el for que yo quiero utilizar. Yo quiero utilizar un for o un for each que dicen para recorrer esta estructura, ¿cierto? Esta estructura de array list porque es un arreglo de objetos, ¿sí? Entonces yo le voy a decir control espacio, voy a escoger la opción que dice object elements call y se me arma este pequeño o pequeña estructura. Y miren que es tan inteligente el IDE que me asume que yo voy a recorrer es un arreglo de tipo permiso que se llama lista permiso, ¿sí? Y efectivamente ese es el atributo, ¿cierto? Pero en este caso no se llama lista permiso, sino listas permisos, ¿sí? Pero no pasa nada, ¿cierto? Me intentó armar la estructura de una vez. O sea, es un arreglo de tipo clase que voy a recorrer, ¿listo? Pero aquí le voy a dar el nombre de esa variable iterativa. Le voy a decir que se va a llamar mi permiso, por ejemplo, para que no se parezca a esa estructura, ¿sí? Y aquí sí es el atributo que contiene. Entonces esta variable es la que voy a mostrar cuando cada vez que itere, ¿cierto? Y este es el atributo que contiene los permisos, que estamos hablando de este atributo, o sea que es un arreglo. De esta manera lo voy a recorrer, o sea, me ingreso por aquí y le puedo decir salida es igual a salida, concateno,
Dejo un espacio por acá y le puedo escribir código permiso, espacio, y concateno en dónde está mi código de permiso. Bueno, pues mi permiso es el que acabo de hacer esa variable. Le puedo decir get, acceder a ese permiso, ¿cierto? A través de los get. ¿Sí? Recuerden que los métodos get muestran los valores de los atributos. Los métodos set me permiten modificarlos, ¿sí? Entonces, a la mano, desde que la clase esté bien estructurada, todo es más fácil de sacar, ¿cierto? Y aquí voy a mostrar el nombre de ese permiso, nombre, permiso. Dos puntos espacio, voy a concatenar lo mismo, punto get, nombre permiso, y le concateno un salto de línea si quiero, control la N, listo, perfecto. O sea que aquí tendría un ciclo que me va a recorrer ese arreglo de permisos. Bueno, vamos a ver si eso funciona o hace algo, ¿cierto? Vamos a ver si eso funciona o hace algo. Volvamos a la clase principal, vamos a mirar en dónde podemos llamar a que haga eso. Vamos a mirar en dónde lo podemos hacer. Vengo por aquí. Supongo que hoy hay poquitos estudiantes por el tema del partido de Argentina, ¿no? Supongo, ¿ya están jugando o no? Uy, ni idea si no estoy mirando. Creo que es a las 7. Las 7. Imprimir Uy. los objetos, pero me lo supongo que es por allá que están, mejor dicho. He tenido esperando que arranque. Listo, entonces puedo imprimir entonces esos objetos. Puedo decirle aquí insert, ¿cierto? Voy a decirle, por ejemplo, el usuario 1, para no confundirnos. ¿Cierto? Y concateno aquí el obj usuario 1 para que me muestre los datos de ese usuario, punto que, y llamo al método toString. Así de fácil. Y lo puedo utilizar con cuantos usuarios quiera utilizarlo. Ya lo tengo formateado por defecto. El usuario 2, dos puntos, espacio. Por aquí concateno el obj del usuario 2. String. Está por aquí. Y en teoría debería mostrarme los datos de cada uno con sus permisos. Vamos a ver. Voy a ejecutar por aquí este programita. Voy a decir que sí, que se ejecute en la clase principal. Y vamos a mirar. Mire, el usuario 1, código del usuario 1000. Bueno, formateamos esto que se vea un poco mejor. No se ve como tan bonito, ¿cierto? Usuario 1. Démosle aquí un control las N. Aquí hago un salto de línea. Y aquí también control las N. Y listo. Ahora sí. Vamos a ejecutar. Por aquí, el usuario 1, perfecto. Código del usuario 1000, nombre de ese usuario Carlos Andrés. Dice que tiene el código del permiso 1, ese nombre de permiso se llama crear, tiene el permiso 2, se llama editar, y tiene el permiso 3, se llama eliminar. ¿Sí? O sea que sí me hizo el concepto objeto dentro de objeto, pero utilizando un arreglo, ¿cierto? Una relación de muchos a muchos. Y ese usuario 2, código 2000, nombre de usuario Fran Manuel, y solamente le asignamos un permiso, 4, listar. Señores, esto que estoy haciendo acá es simulando unas clases con esto realmente se utiliza así en la vida real, ¿cierto? Para el componente de autenticación de cualquier plataforma, yo le debo asignar al usuario qué permisos quiero que él tenga dentro de mi software cada vez que se loguee, ¿sí? O sea que esto es un ejemplo real. En teoría uno tendría algo como esto. Un usuario, cuántos permisos, todos asignados. Obviamente esto sería una tabla intermedia en una base de datos, no un arreglo. Pero aquí, gracias a utilizar un arreglo de tipo ArrayList, pues podemos simular como si fuese una tabla intermedia. Pero si ustedes vieron, el concepto sigue igual, objeto dentro de objeto, ¿cierto? El objeto de tipo permiso creado en la clase usuario como un atributo, ¿cierto? Pero esta vez utilizamos un arreglo de tipo ArrayList, ¿sí? Para poder guardar no solamente un valor, un objeto nada más, ¿cierto? No solamente un objeto, sino poder meter varios objetos. Si ustedes vieron en la clase principal, eso fue lo que hicimos, ¿sí? Por aquí, cuando creamos el primer usuario, le metimos una lista de permisos 1, pero miren que esa lista de permisos 1 son
varios objetos, en este caso 3 objetos, ¿cierto? O sea que no tuvimos solamente un objeto dentro de un objeto, sino tuvimos la posibilidad de que esa clase tuviera varios objetos allá, ¿cierto? Funcionando, ¿sí? Entonces, esto puede darles, en cualquier momento pueden llegar a necesitarlo, por eso se enseña objeto sobre objeto, ¿cierto? Pero tranquilos, no se preocupen, ya vamos a ir moldeando esto, ya hemos entendido, ya hemos mirado varios conceptos, ¿cierto? Conceptos de clases, conceptos de objetos, conceptos de encapsulamiento, conceptos de constructores, ya sabemos qué es un constructor, ya sabemos qué hacen esos métodos getter y setters, ¿cierto? Ya sabemos qué es un objeto dentro de un objeto. Bueno, pues hemos avanzado ya bastante, o en una parte de la programación orientada a objetos ya hemos avanzado, y nos quedaría como tal empezar a hacer un ejercicio real donde podamos ir integrando los conceptos que hemos aprendido. Tranquilos, vamos a hacer, no se preocupen, para que a ustedes les quede un poco más claro. ¿Sí, Sonia? Cuéntenos. Profe, pregunta, si esas listas se pueden poner en arreglos, ¿por qué en la vida real necesitamos una intermedia? Ah, claro, porque es que una cosa es usted utilizar un arreglo. Recuerden que los arreglos guardan datos temporales. O sea que en el momento que el programa se debe ejecutar, la información que esté ahí se pierde. Por eso es que utilizamos una base de datos. Porque la base de datos no va a tener información temporal, ¿cierto? Va a tener información real, ¿sí? Por eso es que no se utiliza un arreglo temporal. En el momento que yo le doy stop, toda la información que está asociada se pierde. Entonces, imagínate eso en una plataforma, no se puede, ¿cierto? La información no se puede perder. Por eso se utiliza una base de datos con una tabla adicional, ¿sí? Ya vamos a entender ese concepto más adelante, cuando ya estemos viendo SQL, estemos viendo los fundamentos de SQL y estemos intentando ya modelar bases de datos y trabajando con algún motor de bases de datos, ¿cierto? Entonces ya vamos a poder mirar que cómo es que ese tema plasmado allá, ¿sí? Y cómo realmente se cumplen varias cosas de las que hemos visto realmente con la interacción de las bases de datos. ¿Listo? Bueno, señores, nos queda un temita para acabar esta semana, tema ya más sencillo, ¿sí? Ya entendimos como lo más complicadito, que era el tema de clases, objeto, encapsulamiento, ¿cierto? Constructor de la clase, ¿sí? Métodos getter and setter. Entonces ya se ha ido un poquito entendiendo ese concepto. Obviamente yo sé que de pronto cuesta todavía un poco entenderlo, pero hay que revisar los videos nuevamente, hay que ver nuevamente lo que hemos plasmado y van a ver que poco a poco se le va facilitando. Vamos a hacer también un ejercicio ya más completo para que usted vea el uso, ¿cierto? Normalmente al menos uno debe tener sus clases con sus atributos, sus constructores y sus métodos getter and setter. Normalmente eso es lo que siempre deben tener todas las clases, ¿sí? Y poco a poco vamos a ir aplicando cosas como objetos dentro de objetos y llegamos a utilizarlo. No todo el tiempo se hace, ¿cierto? Pero sí todo el tiempo se hace establecer una clase con atributos, con constructores, con getters and setters, ¿cierto? Y métodos adicionales que usted de pronto tenga para trabajar en su lógica de programa, ¿sí? Entonces van a ver cosas como esas. Pero ya, vamos a ir poco a poco avanzando, que esa es la idea. Esa es la idea, poco a poco avanzando para que usted vaya entendiendo el concepto un poco más claro de este paradigma de la programación orientada a objetos. Sí, Jonathan, díganos, cuéntenos. Buenas noches, profe. Sí, cuéntenos. Profe, tengo una preguntita. ¿Hay alguna posibilidad de que se pueda extender un poco más el plazo para el reto 1? En lo personal, a mí me ha costado un poco tomar el ritmo con Java. Me fue mucho más fácil con Python, pero con Java me está costando un poco más. Entonces, no sé Vale, si pronto lo posible démosle, extender un poco más. espera, verifico hasta dónde estaba. Ah, estaba hasta Hoy a hoy. la medianoche. Ah, listo, perfecto, no problema. Llevo solamente hasta un poquito más de la mitad, entonces Uy, sí, han entregado muy poquitos. Bueno, no pasa nada, voy a extenderlo aquí, voy a colocarlo, vamos a colocarlo hasta el martes, a ver cómo les va hasta el martes para poder ir verificando notas. ¿Listo? El martes es 12, creo que es, 12 o 13, no, es 12, ¿cierto?
13, profe. El martes creo Ah, que no, es 13, sí, sí. Ya, listo, 13. Ahí lo extendí. Listo, para que puedan trabajar mañana otro rato y pues el lunes puedan también verificar cómo van con eso. ¿Listo? listo, profe. Muchas gracias por Vale, la no, ayuda. no, no hay problema. Igual como les digo, sí, les va a costar un poco más. Sí, claro, Java es un poco más complejo. Sí, con Python de pronto se les facilitó mucho, pero con Java ya es otro tema, ¿cierto? Pero no es que sea imposible hacerlo. Toca es un poco más de tiempo, ¿sí? Que le dediquen un poquito más de tiempo y revise varias veces el video otra vez, vuelve y revise, o vuelve y mire, ¿cierto? Para que lo entienda un poco más claro, ¿vale? Bueno, Sí, profe, yo voy en el tercer video, voy viendo otra vez el tercer video como para intentar ponerme al día con el paso al que va el profe. listo, vale, no problem, ¿vale? Bueno, tenemos entonces por aquí, vamos a aprender hoy a manipular una clase, bueno, pues ya la hemos venido trabajando, lo que pasa es que pues no la hemos utilizado como la vamos a utilizar hoy, pero se llama la clase string, ¿cierto? Esa ya la miramos desde casi que los primeros días, para definir variables de tipo cadena. ¿Recuerdan eso? Que es una clase muy extraña en Java, ¿cierto? Que se puede utilizar directamente, pero que no necesita de crearse un objeto, porque si nosotros creamos acá, por ejemplo, como la parte principal, donde tenemos una variable tipo cadena, creo que aquí en el toString, ¿cierto? Mire que es fácil crear una variable de tipo cadena, perdón, control Z, se nos sigue dañando esto por aquí, listo ya, string y el nombre de la variable, ¿cierto? Es fácil de utilizar, pero esa es una clase extraña, bastante singular ahí en Java, ¿cierto? Una clase no tan estándar como las otras que tiene Java. Pero ¿qué vamos a hacer con esa clase hoy? Vamos a profundizar un poco más en esa clase string, ¿cierto? Y esa clase, profundizar un poco más en esa clase string nos va a ayudar a aprender, no sé si ustedes cuando vieron Python, vieron que en las cadenas existían unos métodos de cadenas, ¿sí? Para hacer operaciones con cadenas. No sé si trabajaron eso. Claro, profe, por supuesto. Bueno, listo. Entonces, pues aquí en Java, pues hay algunos métodos similares, ¿cierto? Que nos van a permitir trabajar con las cadenas, hacer cosas con cadenas, pero que funcionan un poco diferente, ¿sí? Funcionan un poco diferente. Nos va a poder trabajar tal como lo utilizan las cadenas, ¿sí? En Python pues es mucho más sencillo, pero por aquí pues también podemos hacer ese tratamiento de cadenas y podemos utilizar algunos de los métodos de cadenas, son bastantes. Si ustedes vieron en Python tampoco acabaron de utilizarlos todos, sí son muchos. Realmente pues la idea no es aprendérselos todos porque hay veces que no utilizamos ciertos métodos prácticamente que nunca, ¿cierto? De todo el tiempo que uno trabaja en programación, solo utiliza los más comunes y pues esos son como los que le voy a mostrar aquí también en Java cómo se utilizan, ¿sí? Como los más comunes, ¿cierto? Porque no nos vamos a ir hasta mirar qué montón de métodos que tiene, pero sí podemos trabajar los más comunes o los que más nosotros llegaríamos a poder utilizar, ¿sí? Voy a crearme aquí un nuevo proyectico, voy a decir por aquí 06 pod, siguiente 06 raya al piso pod. Le voy a decir que no me cree nada por acá y le voy a decir que me lo siga guardando en la carpeta de la semana 2. Finalizar. Perfecto. Y aquí vamos a trabajar. Me voy a crear solamente un paquete. No voy a hacer paquete de clases, solamente paquete de código. Listo. Y por aquí me voy a crear entonces un Java Class que se va a llamar principal. Vamos a trabajar un poco con esa clase string. Con esa clase string. Listo, quitemos por aquí. Varios. Tenemos todo esto por acá. Y dentro de la clase principal, el método main, que ya saben que debe siempre estar. Si no, perdón, cerrarlo lo corrí. Así le format. Listo. Ya podríamos trabajar. Bueno, perfecto. Vamos a mirar entonces varios métodos que tiene esa clase string. Sí, podemos encontrarlos. Hay varios, pero bueno, vamos a intentar mirar los más relevantes. Entonces voy a hacerme por aquí una zona para definir unas variables.
Vamos a mirar cómo funcionan algunos métodos por aquí. Entonces, definición de variables. Definir una variable primero para poder capturar datos por teclado. Entonces recuerden, clase scanner, sc, control espacio, escáner ya va útil para que nos importe de una vez esa clase, ¿cierto? Y la voy a llamar mi teclado, punto y coma tal cual. Me voy a declarar una variable de tipo cadena, string, voy a decir cadena, punto y coma. Voy a trabajar con esas dos nada más. Vamos a venir por acá, voy a crear los objetos, en este caso un objeto nada más. Necesitaría crear creación de objeto de tipo escáner. Por acá voy a decir entonces que mi teclado será igual a new de escáner, control espacio, system punto in. Listo, tengo mi objeto, no tengo nada más. Bueno, voy a capturar esa variable cadena por teclado. Datos por teclado. Perfecto. Tenemos, voy a decirle que cadena está igual a mi teclado punto nextLine para capturar una cadena. Pero vamos a escribirle por aquí un mensajito antes de eso, un south que diga ingrese una cadena de texto. ¿Qué va a pedir mi programita? Simplemente va a pedir una cadena de texto y ahí vamos nosotros a empezar a mirar cómo podemos utilizar algunos de esos objetos, ¿cierto? Perdón, de esos métodos que tiene esa clase string, ¿sí? Para esa manipulación de cadenas. Bueno, voy a hacer por aquí entonces el primer uso de esos métodos. Voy a decirle un método que me sirve para obtener la longitud de la cadena. Voy a imprimirme aquí un south, voy a decir longitud, cadena, puntos, y voy a concatenarme esa variable que estoy pidiendo por teclado, cadena, y aquí pasa algo como muy similar a Python, ¿cierto? ¿Qué pasa? Yo puedo hacerle punto y de una vez se me hacen o se me abren un montón de métodos para poder utilizar. ¿Y por qué lo puedo hacer? Porque resulta que este tipo de datos string no es un tipo de datos primitivo, ¿cierto? Con los primitivos yo no puedo hacer eso. Es un tipo de datos de tipo object, ¿cierto? De tipo clase. Y por ser de tipo clase, aunque yo no tenga que hacer esto para poder utilizar sus métodos, por eso les digo que es una clase extraña, rara, de Java siempre ha sido una clase muy extraña, muy rara, porque la puedo utilizar sin necesidad de importar la clase, ¿cierto? Y puedo utilizar todos sus métodos. Yo le doy control y le doy clic encima de esa clase string, ¿cierto? Voy a ver que puedo acceder a todos los métodos que contenga esa clase. Por ejemplo, si buscamos por aquí, eso es, por acá, por ejemplo, busquemos el len. Tiene que aparecer por aquí, GHT. En algún lado tiene que haber algo referente a len. Mira, ahí nos encontró algo, ¿cierto? Entonces, vamos a poder ver todos esos métodos que estén dentro de esa clase, que son muchísimos, ¿sí? Entonces, es una clase extraña que no me obliga a importarla, simplemente con colocar el tipo, de tipo object, asignárselo a esa variable, ya con eso puedo acceder a todos los métodos que contiene a través del punto, ¿sí? Como lo hacíamos en Python, ¿cierto? O sea que si yo quiero saber la longitud de esa cadena, yo puedo decirle aquí punto y llamar un método que se llama length, ¿sí? Length, y efectivamente eso me dice cuántas o cuántos caracteres tiene la cadena, ¿cierto? Con las que yo
voy a trabajar. Por ejemplo, corro mi programa, voy a decir que ingrese una cadena, yo voy a decir aquí John Jairo, mi nombre, voy a dar Enter, me dice que tiene 10. Bueno, pues contemos, 0, 1, 2, perdón, 1, 2, 3, 4, el espacio en blanco también cuenta, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿cierto? Una longitud de 10 caracteres. Y recuerden, señores, las cadenas de texto son arreglos, ¿sí? Son arreglos de caracteres. Las cadenas de texto son arreglos de caracteres. ¿Por qué? Porque para usted acceder a cualquier carácter siempre tienen una posición, inician como los arrays desde 0, ¿cierto? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, o sea que una cadena de 10 caracteres de longitud tiene 9 posiciones, ¿sí? Si yo quisiera acceder a alguna posición de esas, pues debo utilizar la lógica de la indexación. También aplica para las cadenas, como ustedes lo vieron en Python, aplicaba para las cadenas y aplicaba para los arreglos, ¿cierto? Las listas, para todo eso aplicaba. Pues aquí también pasa lo mismo. Si yo quiero tener la H, pues tengo que decirle que es la posición 1, ¿cierto? O sea que es un arreglo. Para que lo tengan en cuenta y recuerden todo eso que habían visto ya. O sea que con este voy a poder obtener la longitud. Créalo, lo va a utilizar todo el tiempo, ¿sí? Lo va a utilizar todo el tiempo uno cuando interactúa con cadenas necesita saber la longitud para hacerle algún proceso, ¿sí? Voy a hacerle o a mostrar otro que también se utiliza bastante, ¿cierto? Pero este no nos va a servir para mostrar la longitud, sino nos va a servir para que convierte la cadena a minúscula, ¿cierto? O sea, que convierte esa cadena a minúscula. O sea, que voy a tener una, como resultado, voy a tener una cadena por aquí en minúscula, utilizando lo mismo, la misma lógica, quito el len, punto, y se llama to lower, espacio, to lower case, ¿cierto? Convertir a minúscula, to lower case, así se llama el método, to lower case. Si yo lo ejecuto, él me pide una cadena, por ejemplo la quito en mayúscula, si doy enter como resultado, tengo que esa cadena me la transformó en minúscula, ¿cierto? En minúscula tal cual, sin problema, ¿sí? Bueno, pues también puedo tener el contrario, ¿cierto? Puedo tener el que convierte a mayúscula. Por aquí, convierte la cadena, mayúscula, mayúscula, y ya no sería tu lowercase, sino sería el otro método, tu lower, ¿cierto? Por aquí, tu uppercase. Y si yo digito una cadena en minúscula, pues me la convertiría a mayúscula, ¿cierto? Acá la tenemos, entiendo esa cadena a mayúscula, ¿sí? Métodos de cadenas, utilizando la clase string. Aquí también se pueden hacer en Java, ¿cierto? No tengan miedo, muchas cosas se pueden hacer. Que de pronto se manejen diferentes es otra cosa, pero todo se puede hacer tal cual como lo hacían en Python. Bueno, este sí es importante, es bastante interesante, valida, ¿cierto? Si la cadena está vacía. Y este sí que se utiliza, es uno de los que más utilizamos los desarrolladores. Saber si esa cadena está vacía, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Vacía, ¿cierto? Y llamo un método que se llama is control espacio empty, ¿cierto? Si la cadena es vacía, ¿sí? Is empty, ¿sí? Nos va a validar. ¿Y qué nos retorna? Nos va a retornar ¿qué? ¿Qué creen que nos va a retornar? Pues vamos a mirar. ¿Sí? Por ejemplo, si escribo esto, exactamente, ¿cierto? Nos va a retornar un valor booleano, true o false, nada más. Ahí le mandé una cadena, está vacía. No, efectivamente me retornó falso, ¿cierto? Si estuviese vacía, pues probablemente, en este caso, como no hemos hecho validaciones, lo más probable es que se nos salga una excepción, ¿sí? Vamos a intentar mandar una cadena vacía por aquí. Bueno,
no nos generó excepción con los otros métodos, ¿cierto? Pero mire, ¿qué nos dijo? Que está vacía. Súper importante a nivel de desarrollo. Yo voy a estar corroborando si esa cadena está vacía, si esa cadena no está vacía, porque en algún momento voy a tener que hacer validaciones, ¿cierto? Esas validaciones que nos permiten, pues, que nuestro software sea más eficiente en cuanto a que nos permite depurar los errores del usuario, ¿cierto? El usuario no digite, normalmente el usuario va a digitar muchas cosas que vamos a tener que validar para que no se generen errores, ¿sí? Bueno, otra que utilizamos bastante. ¿Sí? Por decir así, extraer una subcadena de esa cadena principal, ¿sí? Ah, bueno, acá también se puede, ¿cierto? Extraer una cadena de esa cadena principal. Pues, por ejemplo, voy a decir aquí posición. Voy a decir que voy a sacar una subcadena de la posición del 0 al 3. Ahí es donde yo me doy cuenta que realmente una cadena de texto es un arreglo, ¿cierto? Porque yo puedo hacer algo como esto. Subscreen, ¿sí? Y le voy a colocar un inicio, voy a decirle que me extraiga una cadena desde 0, de la posición 0 a la posición 3, ¿cierto? ¿Qué creen que va a pasar? Pues bueno, vamos a mirar. Si ejecuto, ingreso la cadena, me dijo JHON, ¿cierto? O sea que vino 0, 1, 2. Pero dijimos que de la 0 hasta la 3, o sea, tendría que ir hasta la n. Pero recuerden, al igual que en Python, el último, ¿cierto? O la posición límite nunca se tiene en cuenta, ¿sí? Solamente se tiene en cuenta una posición anterior a esa, o sea que si le digo de 0 a 3, realmente va a ser 0, 1 y 2, ¿sí? La posición límite o la posición final no la tiene en cuenta, ¿sí? Por eso sacó JHO, cuando debería haber sacado la palabra John completo, ¿cierto? Es igual que en Python, allá funcionaba así la función que nos permitía hacer esto mismo, ¿sí? Bueno, puedo sacar subcadenas, perfecto, puedo trabajarlo acá también, sin problema, regálenme un momentico. Listo, perfecto. ¿Qué otra función puedo utilizar? Bueno, aunque ya sabemos concatenar, pues tengo otro método que me permite concatenar también cadenas, ¿cierto? Concatenar cadenas, y cuando ustedes hablan de concatenar cadenas, recuerden que son unión de cadenas, ¿cierto? Sumas de cadenas, ¿sí? Pero normalmente ya lo venimos haciendo con el símbolo del más, que inclusive, mire, aquí está reflejado en todos los print que estamos haciendo, con el símbolo del más. Perfecto, con el símbolo del más, pero existe también un método que me permite concatenar cadenas sin utilizar el símbolo del más. Entonces yo puedo aquí venir y utilizarlo. Por ejemplo, le voy a decir aquí concatenar cadenas, ¿cierto? Y voy a colocar un ejemplo acá y voy a llamar el método. El método se llama punto, entonces le digo, y se llama concat, ¿cierto? Y que recibe como parámetro una cadena, ¿cierto? Ya sea que venga en una variable o que usted simplemente haga algo como esto. Por ejemplo, otra cadena al final. ¿Al final de quién? Pues de la cadena que ya ingresemos, ¿cierto? Y si ejecuto por aquí esto, pues tenemos por acá pues, Jairo, y efectivamente John Jairo, ¿cierto? Y concatenó la siguiente cadena, otra cadena al final, ¿sí? O sea que voy a poder utilizar ese método si quiero, tranquilo, lo puede hacer, pero si se le facilita el signo de más, pues lo hace con el más, con cualquiera de los dos lo puede hacer, ¿cierto? Lo puede hacer, no tiene problema, ¿vale? Otro que nos interesa aprender o conocer es uno que ustedes también trabajaron en Python, ¿sí?
es verificar, ¿cierto? Ustedes recuerdan un método en Python que se llamaba find. ¿Recuerdan que había un método en Python que se llamaba find? Sí, es para buscar un valor, para encontrar algo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacía? Validaba si existe una subcadena dentro de una cadena principal. ¿Y qué retorna? Si la encuentra, retorna que está true, ¿cierto? Pero si no la encuentra, pues retorna que está false. No hace nada más, ¿sí? Pues lo mismo, aquí lo puedo utilizar sin problema. Pues, por ejemplo, yo le voy a decir aquí que si contiene la palabra Jairo, ¿cierto? Cuando haga esa búsqueda, pero aquí no se llama find, ¿cierto? Aquí se llama diferente el método. El método se llama contains, control espacio, este que está por aquí, y me recibe como parámetro, pues, una subcadena, ¿cierto? O una cadena. Sí, en este caso yo lo puedo decir aquí entre las comillas, que encuentre algo que tenga que ver con esa subcadena, ¿cierto? Y me retorne si está o no está. Si lo ejecuto, digito, por ejemplo, Johnny, pues efectivamente, ¿qué me está diciendo? Falso. No existe esa subcadena dentro de esa cadena. Regálenme un momentico, señores. Qué pena. Bueno, listo, perfecto. Entonces, tenemos ese que nos va a permitir encontrar si una subcadena pertenece a una cadena principal, ¿cierto? Y si la encuentra, pues perfecto. Si no, le va a decir que false, retorna true o false, nada más, tal cual como lo hacíamos en Python, ¿sí? Muy similar. Perfecto. Y tengo uno que nos utilizamos bastante, ¿cierto? Que es reemplazar cadenas, ¿sí? Más que reemplazar cadenas, reemplazar caracteres, ¿cierto? Caracteres, sí, correcto. ¿Sí? En una cadena. Entonces, acá también existe. O sea, que yo puedo, por ejemplo, voy a decirle aquí replace, voy a reemplazar en esa cadena la letra O. Entonces, yo puedo decirle aquí punto, y se llama replace también. Acá lo tenemos. Aquí nos dice carácter antiguo, carácter nuevo. ¿Sí? Entonces, el primer parámetro es el carácter antiguo que quiero reemplazar. Por ejemplo, aquí le voy a decir repláceme la O de las palabras que tenga, y cámbiamela, por ejemplo, por una X mayúscula, ¿sí? Para que se vea más notorio el cambio, si lo ejecuto, digito aquí la misma cadena, voy a encontrar que me va a reemplazar todas las O minúsculas que encuentre por una X mayúscula, y lo puedo utilizar tal cual,
¿sí? Interesante, sí, claro, es el mismo método que utilizamos todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo vamos a poder utilizar eso. Tenemos otro interesante que es el que nos permite por aquí. ¿Recuerdan uno que servía para partir cadenas? ¿Cierto? O dividir cadenas, partir o dividir cadenas. Split. Sí, exacto, allá utilizábamos un split. Pues aquí también lo podemos utilizar, ¿sí? Pero recuerde que lo que él retorna después de que hace un split es un arreglo, ¿sí? Un arreglo de datos, ¿cierto? Porque va a coger y va a partir esas cadenas. Yo le puedo decir aquí cadena.split. Aquí el método, aquí lo tengo. Y me va a decir por qué quiero partir la cadena. Sí, bueno, por ejemplo, le voy a decir que comillas dobles, espacio, que por el espacio en blanco que encuentre dentro de mi cadena, ¿cierto? Hago un split. Pero recuerden que eso retorna un arreglo. ¿Sí? Es más, aquí mire, de una vez me dice que array concatenate con string. ¿Sí? O sea, me está generando ahí una pequeña advertencia, ¿cierto? Y si yo le digo aquí en el foquito, le doy clic, ¿qué me va a hacer? Mire, él mismo me corrige lo que debe funcionar para que pueda mostrar el ejemplo. Vuelvo a decirle control Z. Por aquí como lo tenemos. Pero recuerden, esto me va a generar un arreglo. Estoy intentando concatenar un arreglo, concatenarlo ¿con qué? Con una cadena. Eso no está permitido, ¿cierto? O sea, eso, si lo ejecutamos, ¿qué puede pasar? Vamos a mirar por aquí. Miren lo que nos ejecutó. Por allá una dirección de memoria, ¿cierto? Pero no nos muestra lo que queremos ver, ¿sí? ¿Por qué? En Java pasa eso, señores. Es muy estricto en los tipos de datos, ¿sí? Por eso es que yo no puedo hacer algo como esto, una cadena, concatenarla con un arreglo. Pero el IDE me ayuda y me dice que debo solucionar eso. Cuando le salga subrayado amarillo es porque el IDE es capaz de solucionarle eso, ¿cierto? ¿Cómo lo soluciona? Pues puedes oprimir al Enter ahí y él muestra unas posibles soluciones. Si yo digo aquí al Enter, mire que nos muestra aquí unas posibles soluciones. Bueno, normalmente es la primera, ¿sí? Perdón, aquí para donde no era. O vengo aquí al ladito de la línea, donde aparece el foquito amarillo, le doy clic y me muestra la posible solución, ¿cierto? Me dice que debo meter eso dentro de un RAT, ¿sí? Usando un arreglo toString, una conversión de la clase toString que ya sabemos qué es. Si yo le doy clic ahí, mire lo que me colocó, arrays.toString. Se acogió ese arreglo que estamos trabajando, que se genera de un split, lo convirtió, ¿cierto? Lo pasó por toString, o sea que lo está transformando este resultado a una cadena, ¿sí? Y ahora sí lo puedo concatenar cadena con cadena, perfecto, ¿sí? Si lo ejecuto, vamos a ver qué nos muestra. Esas son las cositas que tiene Java, ¿cierto? Las cositas que nos hace que de pronto creamos de que es muy difícil, ¿sí? Si le doy Enter, mire que ahora sí me mostró lo que quería ver, ese arreglo resultante con dos posiciones, John y Jairo, ¿cierto? Porque hizo el split por el espacio en blanco. O sea que ya puedo tener, si quiero, posición 0, obtuve la palabra John, posición 1, obtuve la palabra Jairo, ¿cierto? Hizo una conversión y nos permitió acceder ya a esos datos, ¿sí? Son las cositas que tiene Java, pero bueno, no pasa nada. Ahí poquito a poquito va usted aprendiendo las mañas, o más que las mañas, el tipado estricto que tiene el lenguaje, ¿cierto? Pero ya después de que uno entiende cómo funciona todo, es más fácil poder seguir interactuando con él sin problema, ¿cierto? Bueno, en Python teníamos uno que nos permitía encontrar posiciones, ¿sí? Posiciones en una cadena. En el chiste, ¿se acuerdan que nos permitía un método decir en qué posición estaba cierto elemento? ¿Sí se acuerdan de eso o no? Sí, profe. Y sí, aunque ahorita no recuerdo exactamente el método. Bueno,
Si yo le decía acá, por ejemplo, cadena, ¿cierto? Yo le digo aquí, llamo un método que se llama indexOf, ¿sí? Así se llama el método acá, y nos pide una cadena. Por ejemplo, si yo le digo la letra A, dígame en dónde se encuentra la letra A, qué posición tiene, ¿sí? Pues si yo ejecuto esto, pues él nos va a retornar. Quito mi cadena, le doy enter, y mire, me dice que 6. Si voy y miro, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Posición 6. Si ven que si es un arreglo de caracteres, tal cual, es un arreglo de caracteres, ¿sí? Me retornó la posición, ¿sí? Entonces aquí también existe, lo que pasa es que se llama muy diferente, ¿sí? IndexOf, ¿vale? Y también tenemos el que nos permite quitar, pero aquí sí es un poco más limitado, no es como el que tenemos en Python, ¿cierto? Quitar espacios en blanco. Solamente existe el que quita al inicio y al final. En Python habían varios, ¿cierto? Aquí solamente quita al inicio o al final, ¿sí? Escribamos aquí la posición. Ya, esa es la que estábamos intentando encontrar ahí. ¿Listo? Bueno, acá coloquémosle a todos estos los dos punticos. Nos falta por aquí. Nos falta por aquí, para que se vea aparte. Por aquí. Por aquí. Entonces, me va a permitir quitar espacios. O sea que tenemos un trim, ¿sí? Aquí se llama trim, pero solamente quita espacios al inicio y al final de la cadena, ¿sí? O sea, yo le puedo decir cadena.trim y si tengo espacios en blanco, ¿cierto? Me la va a quitar. O sea que si yo tengo algo como espacio, espacio por aquí, escribo, ¿cierto? Y hago por ahí otros espacios. En teoría eso, mire cómo entró. Ahí está con los espacios, pero mire que no la retornó, ¿cierto? Ya quedó sin espacios en blanco. Ya va ganando Argentina, va a ganar hoy. Listo. Triste. Sí. Digo, será la primera vez que Messi gane un premio, ¿no? Una copa. Al menos Entonces, una Copa América que al ganar. menos una copa, exacto. Perfecto, mire, entonces nos retorna sin esos espacios en blanco. Es muy bueno utilizarla siempre que estemos pidiendo datos por pantalla. Es un muy buen hábito pasarle a todas las variables, ¿cierto? Ese trim. Porque no falta que el usuario siempre hace eso, a veces se le va un espacio de más. Esos espacios pues nos va a generar inconvenientes en el momento de interactuar con bases de datos, ¿sí? En fin, ¿cierto? Si por ejemplo el campo de la base de datos solo acepta numéricos, imagínense, si va a un espacio hay un error de SQL, ¿sí? No es capaz de guardar ese dato. Eso es lo que va a pasar. Entonces por eso hay que mirar y tener esas conductas, esos son buenos hábitos de calidad, ¿cierto? Tratar de todas esas variables, procesarlas, quitarles esos espacios para evitar tener más errores, ¿sí? Bueno, pues estos métodos son como los más comunes que ustedes van a poder estar utilizando, son como los más comunes, los que uno normalmente como desarrollador utiliza, ¿sí? Quitar espacios, partir cadenas, reemplazar caracteres, encontrar posiciones, ¿sí? Sacar subcadenas, ¿cierto? Todo esto es como lo más común que uno utiliza, validar si una variable está vacía, eso es súper útil, ¿sí? Aquí es súper útil, siempre se hace la longitud de la cadena, ¿sí? Son como los más básicos, pero todos tienen que ver con el trabajo o con el uso de la clase string, ¿sí? Esa clase extraña, rara, ¿cierto? Pero bueno, así es, esa clase extraña y rara, pero así es, ¿sí? Bueno, hay algo que pasa con esta clase y es algo muy, muy, pero muy raro, ¿cierto? Y es que la clase, aparte de permitirnos asignar valores a las variables de tipo string, también nos permite asignar objetos, ¿sí? Crear unos objetos de tipo string y crear algún valor, ¿cierto? O crear algún dato basándonos en objetos, ¿sí? Esos objetos
pues los vamos a poder utilizar, pues realmente, más que sea muy extraño, es que realmente son objetos. Por eso, aquí en Java se dice que las cadenas de texto son inmutables. ¿Sí? ¿Recuerdan ese contexto? Ustedes lo vieron en Python, lo tuvieron que haber visto, ¿cierto? El tema de inmutabilidad o inmutable, ¿se acuerdan de Claro, eso? como las tuplas, por ejemplo, ¿Qué quiere decir que sea inmutable? Cuénteme. no se pueden cambiar, que no No se cambia su pueden, valor dentro de la no se ejecución pueden del programa. modificar, ¿cierto? Bueno, eso pasa. Pero usted me dice, no, profe, este es un mentiroso, ¿cierto? Porque yo hago un ejemplo de una variable, le asigno un valor y más adelante vuelve. ¿Y qué pasa? Lo cambia. Ah, entonces sí hay mutabilidad. Pero no, realmente en Java es inmutable. Ya les voy a decir por qué. Por eso se dice que esta clase string es extraña. Es una clase muy rara. ¿Sí? Es una clase muy rara. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, yo puedo aquí crearme una variable aquí, por ejemplo, una string nuevamente. Y le puedo decir si quiero, por ejemplo, otra cadena, el nombre de esa variable. Y decirle algo como esto, y es válido declarar un objeto de tipo string porque es que string es una clase. Y por dentro, decir algo como, por ejemplo, aquí Carlos. Y esto es válido, ¿sí? Es como si estuviera haciendo lo que ya hicimos, asignar una variable con valores. Pero mire que nos coloca una línea amarillita. Y si yo me paro acá, me dice que string constructor invocación, ¿cierto? Que ya puede ser reemplazado con var o cosas como esas. O, más chévere aún, si yo le doy clic aquí encima del bombillito, me va a mostrar que remove string constructor invocación. Si yo le doy clic, ¿a qué se le parece eso? A lo que veníamos haciendo cuando definimos una variable de tipo string. Sí, correcto, eso es lo que ya la Tal cual. O inicializó. sea que, exacto, pero o sea que, ¿qué pasó? ¿Será que esta variable funciona así y funciona como lo hacemos convencional? Pues miremos a ver qué imprime en pantalla, ¿cierto? Entonces si yo le digo aquí otra cadena y ejecuto esto por acá, acá me va a pedir normal el que ya venía trabajando, tal cual, es para que se ejecuten los otros, pero mire, nos imprimió la variable como tal con el valor que le asignamos. Ah, bueno, entonces son mentiras del profesor. No, o sea que cada cadena que se crea en Java es un objeto diferente. Esto es un objeto, ¿sí? Que ya no se hace así. Ya lo hacemos. Voy a copiármela por aquí, la voy a pegar por aquí. Ya no se hace así, sino ya lo hacemos, es como nos dice acá, cliccito, remova ese constructor, esa invocación de constructor, ya no es necesario, ¿cierto? Aquí le voy a poner cadena 2 para que vean los dos ejemplos, que ya no es necesario hacerlo así, como se hacía en versiones anteriores de Java, pero mire que sí es un objeto, tú internamente Java lo hace, new string, crea un objeto de tipo clase, por eso se dice que las cadenas son inmutables, porque cada vez que yo hago algo como esto, por ejemplo, voy a crear acá un string y lo voy a llamar, por ejemplo, confundido, esa variable, le voy a poner por aquí, por ejemplo, no sé, ¿sí? Punto y coma. Pero yo vuelvo a hacer por aquí ahora que confundido, que es una variable que acabo de crear, confundido, igual ahora ya entiendo, y si yo saco por aquí un zone, ¿cierto? Escribo confundido, ¿qué creen que va a imprimir? Cuéntenme, ¿qué creen que imprimiría en esa pantalla? ¿Cuál de los dos valores? Eh, No sé. ya entiendo. Ya entiendo. ¿Ya Sí. entiendo? Pues vamos a Sí. mirar. Voy a ejecutarlo por aquí. Mentiras imprimiría, no sé, probablemente. ¿Imprimió? Ya entiendo, ¿cierto? Pero no es que hubiese sido no es que hubiese habido mutabilidad, no existe la mutabilidad en las cadenas en Java. Lo que pasa es que él creó un nuevo objeto. Al principio le dio un valor que se llama no sé,
y esto es un objeto totalmente diferente, pero en Java existe algo que se llama el recolector de basura. Eso lo hace internamente el core de Java, eso ni siquiera nosotros lo vemos, ¿sí? Pero eso lo hace internamente el core de Java. ¿Qué hace el recolector de basura? Al inicio tiene no sé, pero cuando encuentra que esa variable le reescribe en un valor, ¿qué hace? Crea un objeto totalmente nuevo y desecha este anterior. Pero no es que hubiese cambiado la variable como tal, o sea, no hubo mutabilidad, eso no existe, ¿sí? Él crea un nuevo objeto. Si ustedes vieron, cada vez que creamos un nuevo objeto, cada objeto puede tener un valor distinto. Si vieron el ejemplo de la persona 1 en el objeto, la persona 2 en el objeto, el usuario 1, el usuario 2, el producto 1, el producto 2, la categoría 1, todos esos eran objetos distintos, con distintos valores. ¿Sí? Pues así funciona esto acá. Es que es algo extraño, ¿sí? Es algo extraño que es una clase muy rara. No sé por qué la inventaron así, pero así es que funciona. No existe la mutabilidad. Aquí no hay mutabilidad de cadenas, ¿sí? La mutabilidad se da es porque realmente son dos objetos distintos. O sea, que no existe el concepto de que una cadena en Java es mutable. ¿Sí? Como en Python sí. En Python todo casi que es mutable, ¿cierto? Es algo muy flexible, un lenguaje extremadamente flexible. Aquí no, ¿sí? Quería darles este ejemplo como para que usted entendiera de que esto no existe la mutabilidad en las cadenas, ¿sí? O sea que las cadenas son inmutables en Java, ¿sí? En Java, ¿listo? Que le quede claro eso, en Java. No lo estoy diciendo en otros lenguajes, ¿cierto? Por lo menos en Java son inmutables. En Python son mutables, ¿sí? No pasa nada. Pero aquí en Java son inmutables, ¿sí? Es diferente. Ah, bueno. Profesor, qué pena. O sea que eso quiere decir que el objeto que el objeto que hay en la línea 88 deja de existir y se reemplaza por el de la línea 89, Exactamente. porque Eso tiene el pasa. mismo nombre. No debería dejarlo Porque así. tienen el mismo nombre, él hace eso. El recolector de Ujú. basura se encarga de hacer eso. Coger los objetos, eliminarlos y generar un nuevo objeto con su nuevo valor. Pero nunca hubo Ya, mutabilidad, ¿sí? Nunca hubo mutabilidad. sí, de Esa clase acuerdo. string es rara, pero es así, así funciona Java. Eso ya no lo cambian, ¿cierto? Ya Sí, vamos en la porque, versión 16. sí, porque de hecho si usted en la línea 85 trata de llamar string otra cadena y le quita el 2, le va a decir que esa variable ya existe y no le va a permitir Exactamente. modificarla. Exactamente. Si ve que aquí apenas dije que esto era así, ¿qué pasó? Mire que nos dice que Ya la dice que ya variable existe, ya está definida en un método ya está main definida. Ujú. y ni Ah, siquiera nos deja volver interesante. a reescribirla, ¿sí? Entonces realmente son Claro. objetos que él está creando de tipo string, sino que nosotros no lo vemos, si no hacemos una similitud como esta, ¿sí? Un new string y después, la forma tradicional como ya lo hicimos, ¿sí? Es tratando de mostrarles un poco más acerca de este tema de las cadenas, ¿cierto? De la clase string, ¿sí? Que realmente es una clase que pues vamos a tener que interactuar todo el tiempo con la clase, ¿sí? Entonces estamos conociéndola un poquito más. Bueno, yo puedo recorrer también las cadenas con un ciclo, sí, claro, puedo recorrerlas, ¿sí? Y, por ejemplo, yo aquí puedo hacer un for, control espacio para que nos ayude a completar, voy a hacer un for tradicional. Entonces voy aquí a la opción que dice for int i igual a 0 y menor que 10, ahí pone un ejemplo, si le doy enter, pues él me crea una estructura de una vez, ¿cierto? Estructura de la definición, estructura de la condición y estructura del incremento de una, ¿sí? Por si todavía no se lo ha aprendido, ¿sí? No hay problema. Entonces voy a recorrerla desde la posición 0, la cadena, perfecto. ¿Cuál cadena voy a recorrer? Esta que tengo por aquí, va a ir desde i hasta menos, y le voy a decir otra cadena, punto len, ¿cierto? Hasta la longitud. Siempre va a ser una posición menos. Recuerden que si tiene 10 caracteres, va de 0 a 9 en el recorrido de las posiciones. Por eso le decimos menor que la longitud, para que no vaya hasta 10, ¿cierto? Porque al ir hasta 10 va a generar un error, porque no va a encontrar ese índice, no va a encontrarlo, ¿sí? Va a generar un error. Va a hacerme por aquí una impresión. Y de paso, vamos a ver otro método de las cadenas que no vimos en ese momento, y que nos sirve para transformar o convertir o sacar la posición de un carácter que está en una cadena, ¿cierto? Pero ya recorriéndola como tal.
yo puedo hacer algo como, voy a decir aquí letra, voy a abrir por acá un corchete, voy a concatenar esto con la posición sub i, voy a concatenar esto con otra cadenita cerrando el corchete, haciendo alusión a la posición que nos va a mostrar de cada letra. Y simplemente es para mostrar ahí en pantalla. Decirle que esto va a ser igual, y ahora sí voy a concatenar la cadena que está en la variable otra cadena, y voy a llamar un método que se llama char_add. Este es otro método de cadenas que me permite obtener esa posición, ¿sí?, de cada carácter fácilmente. Char_add, ¿qué le paso? Sub i, que es el que lleva la posición. Eso me permite obtener esa posición, ¿cierto? Y más exactamente, vamos a ver, si lo ejecuto, control S, vengo por aquí, digito el valor, y acá abajito, miren, la palabra que hizo, letra sub 0, o sea, posición sub 0, que nos sacó el valor que tenía esa posición, ¿sí? El valor que tenía esa posición, mire, sub i, y me sacó cada carácter, C-A-R-L-O-S, el espacio en blanco, ¿cierto? Y con ese ciclo pude recorrer todos los caracteres que tenía esa cadena, ¿sí? Fácilmente, así lo hacíamos por allá en Python con un for, ¿cierto? O sea que aquí, en este elemento lo puedo guardar en una variable y voy guardando cada carácter si lo quiero guardar o si lo quiero reutilizar para alguna otra cosa, ¿sí? Lo puedo hacer sin problema. Bueno, pues esto era lo que íbamos a ver de cadenas, realmente algo sencillo, no es muy complejo. Manejar la clase string con sus particularidades, entender algunos conceptos como que no son mutables, ¿cierto? Que no hay, todas son inmutables, ¿sí? Porque realmente no es una variable convencional como tal, sino realmente por debajo del core de Java son puros objetos, ¿sí? Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, pues sencillamente no se van a poder mutar. Realmente es que él vuelve y crea otro objeto que sería como el truco con el que juega con nosotros, ¿cierto? Pero si no lo detallamos, no nos damos cuenta, pues ni modo. Pensamos que estamos sobreescribiendo variables cuando eso no pasa, ¿sí? Por lo menos en Java no pasa, ¿sí? En otros lenguajes puede ser que sí, pero aquí no pasa, ¿vale? Bueno, tenemos unos modificadores de acceso que ya hemos trabajado, pero no hemos dicho o explicado uno como el que siempre hemos utilizado, ¿cierto? ¿Y cuál exactamente? Bueno, recordando la estructura, recuerdan que ya vimos estos iniciales, son los niveles de acceso, ¿cierto? Que existe el public, que puede todo el mundo tener acceso a ese método, a esa clase o a lo que declaremos con public o a ese atributo. Existe el private, ¿cierto? Que solamente van a tener acceso los mismos de la clase, o sea, en la misma clase vamos a poder tener acceso a ese tipo de nivel de acceso que declaremos private, ¿cierto? Y existe también el protected, que va a ser, por ejemplo, si en el ejemplo de los permisos y los usuarios, la clase papá era permiso, ¿cierto? Si yo declaro un método protected en la clase papá, pues la clase hija que era usuario puede utilizarlo, solamente la clase hija y la clase papá, ¿cierto? Esos son como los 3 niveles, pero existen aparte de eso los que le siguen por aquí, unas cositas como estas que encontramos, se llaman modificadores, ¿cierto? Modificadores de acceso, ¿sí? Y nos complementan algo más de la definición. En este caso, nosotros ya vimos uno, ¿recuerdan uno que se llama final? ¿Sí se acuerdan de él? ¿Se acuerdan que La verdad declaramos no. en una clase que estábamos haciendo, que le dijimos a un atributo final, al de tipo scanner, ¿sí? Cuando utilizamos un Ah, sí, final, que el IDE le hacía la recomendación que lo volviera final, creo que era. exacto, entonces eso lo podemos utilizar tanto en los métodos como en las variables, ¿sí? Y ese final me va a servir para hacer algo como esto, perdón, entonces se dice primero final, por ejemplo, voy a decir de tipo entero, voy a decir esto, por ejemplo, no cambia, ¿sí? Algo así, le voy a decir que inicia en 100, ¿cierto? Ese modificador de acceso final me indica que esta variable no cambia, o este nombre de variable
ya no es una variable común y corriente, ¿cierto? Ya es una variable constante, o sea que no va a poder, si más abajo intento hacer algo como, por ejemplo, no cambia, Asignarle otro valor, ya no va a se ser lo va a igual a permitir. 200, ¿cierto? Exacto, mire que de una vez nos genera un error, porque dice que no puedo asignar ese valor, ¿cierto? Porque es de tipo final, ¿sí? O sea que esto no se va a permitir, ¿cierto? Porque ya la declaré como una constante, ¿sí? Pues final no solamente sirve para esto, sino también para ciertas funciones que no voy a poder cambiar o atributos de clase. O sea, si le pongo final, ya, ahí quedó. No hay modificaciones sobre ese atributo. Por eso lo colocábamos allá a ese atributo de clase scanner final, porque la clase scanner no la vamos a modificar, ¿sí? Entonces, por eso lo Ah, ya, hacía. sí, señor. Inclusive, por eso el IDE nos decía y nos sugería que debería ser final, porque pues esa clase scanner no va a ser modificada por nosotros, ¿sí? La vamos a utilizar, pero no la íbamos a modificar, ¿sí? Vale, pues de este mismo nivel son este mismo static, y quiero que les quede claro, ¿cierto? Ese static que nos indica, si ustedes lo han visto, normalmente lo han visto en las funciones, y mire, aquí tenemos una, o métodos, un método main que tiene static, ya saben que es void, ¿cierto? Void lo utilizamos Y cuando no no retorna valor. necesitamos retornar valores, pero no sabíamos que era static, pero ya lo habíamos visto, ¿cierto? Este modificador de tipo static que nos indica que yo puedo utilizar este método sin necesidad de crear un objeto o una instancia a otra clase, ¿sí? Por ejemplo, si yo creo mi teclado de tipo escáner, yo no puedo acceder al método de ingresar datos, netsIn, netsline, netsfloat, netsdouble, cualquiera de esos métodos, si no creo un objeto, si no hago esto, ¿sí lo ven? Si no hago esto, no tengo posibilidad de acceder a ninguno de estos métodos, ¿sí? Porque no es static, ¿sí? Pero si mi método tiene static, yo sin necesidad de crear un objeto o una instancia de clase, esto se llama o crear un objeto o instanciar una clase, ¿cierto? Puedo utilizar ese método. O sea que yo voy a poder tener en mis clases métodos, ¿cierto? Con static y voy a poder utilizar los métodos sin necesidad de crear un objeto. Eso es lo que nos quiere decir static, ¿sí? Static. Si no le pongo static, voy a tener que obligado crear un objeto para poder acceder a ese método, ¿sí? A ese método. Se hace modificador de acceso donde lo puedo utilizar, lo mismo, en los métodos, lo puedo utilizar en los atributos, en fin, la puedo utilizar en varios lados, ¿sí? Lo importante es saber para qué sirve ese static, ¿cierto? Es un modificador de acceso, ¿sí? Bueno, estaremos viendo otros, pero poco a poco. Por el momento, Static y Final son los que nos interesa, que son los que más hemos interactuado, pero poco a poco vamos a poder ver otros que existen y vamos a ir entendiéndolos poco a poco por el camino, ¿sí? Para no tener problemas, para siempre que ya veamos algo como esto, usted ya dice, esto es porque tal cosa, ¿cierto? O veamos algo como esto, ya entiende qué es lo que está haciendo, ¿sí? Qué es lo que está haciendo y sin problema no tendríamos inconveniente, ¿cierto? Ya entenderíamos un poco más de esa sintaxis tipada de Java, de esa forma un poco más compleja de trabajar, pero que a la larga es pura organización, ¿cierto? Es bastante organizado, eso no se lo quita a nadie, ¿sí? Bueno, nos queda por ver para concluir esta semana ya como tal, nos queda por ver un poco más de los array leads, pero con algo que se llama la clase object, ¿sí? Entonces, esos mismos array leads que ahorita pudimos medio interactuar con él, ¿cierto? A través del ejemplo allá de la clase, con del ejemplo de objetos dentro de objetos, ¿sí? Pudimos interactuar con un array leads, pero tenemos un array leads un poco más avanzado, por decirlo así, ¿cierto? Trabajando con la clase Object, que es la clase Object en Java. Pues la clase Object es una clase de nivel super, así la llaman, ¿cierto? De nivel super, ¿por qué?
porque todo lo que yo quiera lo puedo hacer utilizando la clase Object directamente, ¿cierto? Convertir datos, utilizar objetos, utilizar clases, datos de todo tipo, ¿cierto? Trabajar directamente con la clase Object. Hoy en día eso ya no se hace así, ¿sí? Anteriormente, hace unos años, todo lo que se programaba no se le daba como hacemos hoy en día. Por ejemplo, si creamos un arreglo no le decíamos ArrayList, sino lo podíamos definir de tipo Object directamente, de la tipo clase Object, ¿sí? Y hacíamos conversiones para poder obtener esos datos, casteos de datos, ¿sí? Ya no se hacía así. Ya existe algo hoy en día que se llama los genéricos, pero eso todavía no lo vamos a ver, ¿sí? No lo vamos a ver. Pero ya hoy en día definimos ciertos elementos ya de una vez directamente con el tipo de objeto que queremos trabajar, ¿sí? Por ejemplo, si queremos un arreglo de ArrayList, ya le decimos directamente que es un ArrayList, ¿sí? Que es de tipo ArrayList. O si queremos un arreglo tipo mat, de tipo mapa, un arreglo asociativo, ya le estamos diciendo directamente que queremos un arreglo de tipo mat, de HashMat, de la clase HashMat, ¿cierto? Pero ya no utilizamos directamente ese object, pero sí podemos hacer que ese arreglo no sea de un tipo clase en particular, ¿cierto? Ahorita como hicimos el ejemplo, ArrayList, y que colocamos entre el símbolo menor mayor, que es el diamante, el diamond, colocamos la clase usuario, perdón, la clase permisos, ¿cierto? Pues ya podemos colocar también la superclase object, ¿sí? Y al hacer eso, pues nos va a recibir cualquier cosa que le queramos pasar, nos va a recibir sin problema, o sea que va a guardar cualquier cosa que tenga que ver con una clase object, todo lo que vayamos a trabajar, sea cualquier elemento, y lo vamos a poder almacenar sin problema porque le estamos diciendo una clase superior, ¿cierto? La clase super object, ¿sí? Que poco a poco iremos a ir interactuando con esa clase, ¿sí? Poquito a poquito vamos interactuando con esa clase, ¿cierto? Para poder paso a paso ir aprendiendo cómo interactuar con esa clase y qué podemos hacer, qué no se debería hacer así. Lo podemos trabajar. No es tan complejo tampoco, poco a poco se puede ir entendiendo, ¿sí? Bueno, voy a cerrar por aquí. Me voy a generar por aquí un nuevo proyectico. Voy a hacer por aquí 07. Voy a decir pod, stop. Lo mismo, voy a crear solamente el paquete de código. No voy a trabajar con clases. Por aquí, digámosle Java Class. Vamos a decir por aquí la clase principal, como ya lo venimos trabajando siempre. Finalizar. Vamos por acá. Quitamos esto. Quitamos esto. Y aquí. Vamos por. Listo. Perfecto. Ya, ahí está. Bueno. Entonces, voy a trabajar un ArrayList nuevamente. Voy a hacer algo más con ese tipo de arreglos. Les vamos a mirar, pero ya en este caso voy a trabajar ese ArrayList no directamente con una clase en particular, sino con la clase Object, ¿sí? La clase super que tiene Java, la clase Object. Allá pueden consultar ustedes un poco más sobre esa clase y van a mirar que se pueden hacer muchas cosas. O sea que aquí voy a llamar algo de tipo ArrayList, voy a dar control espacio, hasta encontrar por aquí un ArrayList, mírelo, de Java útil, enter para que se nos ingrese de una vez o se nos importe esa clase directo. ¿Listo? Bueno, voy a hacerlo de dos formas, la forma que ya no se usa y la forma como debería hacerse hoy en día. Les voy a hacer aquí un ArrayList, llamo a control espacio, perdón, coloco diamond, el símbolo de diamante, y por dentro no voy a colocar una clase en particular, voy a colocar la clase object, control espacio, mira, ahí está, así se llama, clase object. Voy a decir que se va a llamar mi variable arreglo estilo 1, por ejemplo, y a la forma en que ya uno poco lo define, ¿sí? No es tan de calidad como hacerlo directamente al elemento, decirle que arreglo estilo 1 es de tipo ArrayList. No, se hace a través de la interfaz, que es como lo hicimos anteriormente. Hacemos un list, control espacio,
buscamos list de Java útil, se importó el list, ¿cierto? Y aquí utilizamos lo mismo los diamond, y voy a decirle de la clase object que acepte cualquier cosa que tenga que ser objeto, ¿cierto? Y va a aceptar lo que sea que le queramos mandar, ¿sí? Arreglo 2. Voy a colocarle por aquí dos formas de definirlo. La primera no se utiliza ya casi, la segunda se utiliza hoy en día así, ¿cierto? O sea que aquí tendría una definición de variables. Voy a definir dos variables de tipo ArrayList, ¿cierto? Aquí digamos la definición de variables. Una variable de tipo ArrayList y otra variable de tipo list. Ya vamos a mirar cuál es la diferencia. Por aquí me creo los objetos. De objetos, perfecto. Darme dos objetos. Uno primero, el arreglo estilo 1, le voy a decir que es igual a new y es de tipo ArrayList, control espacio, ¿cierto? Control espacio, y ahí está. Y el arreglo estilo 2, voy a decirle que es igual a new y que es de tipo ArrayList. Bueno, pues resulta que el primero lo utilicé directamente de tipo clase ArrayList, ¿cierto? Que les dije que no es muy frecuente que ya eso se declare así. El segundo lo declaré de tipo list, ¿cierto? De tipo list. Pero cuando definí los objetos o creé los objetos, los dos objetos son de tipo ArrayList. Y es porque así es que es, ¿cierto? Es de tipo ArrayList. Lo que pasa es que list es una interfaz, ¿cierto? Ya vamos a ver qué son las interfaces que hereda de la clase de ArrayList. Y ya vamos a ver qué es la herencia, ¿sí? Ya vamos a mirar, no se preocupen. Cuando estemos la otra semana en ese tema van a entender un poco más lo que les estoy diciendo de llamarlo así, ¿cierto? Y definir los objetos así, ¿cierto? Pero hasta aquí tendríamos dos arreglos de tipo ArrayList que ya podríamos empezar a procesar, ¿sí? Empezar a guardar datos, empezar a remover datos, empezar a reemplazar datos, empezar a recorrerlos. Dos arreglos más dinámicos, ¿cierto? Totalmente dinámicos. ¿Y qué diferencia tiene este ArrayList entre este y el de tipo mat que ya vimos? Los dos son dinámicos, pero uno es un arreglo asociativo, ¿cierto? Requiere de claves o campos, y este es un arreglo que trabaja con index, ¿cierto? Con indexación. Entonces es diferente, pero acepta también cualquier tipo de datos, o cualquier tipo de datos, o cualquier objeto, si yo quiero guardar un objeto directamente allá, ¿sí? O sea, va a ser un arreglo dinámico, totalmente dinámico. Es una estructura que son las más utilizadas en Java, ¿cierto? Los arrays son los más utilizados, porque son bastante versátiles para trabajar, ¿sí? Viéndolo desde el contexto de Java, ¿no? Porque no he visto forma más versátil o más flexible de trabajar arreglos que Python, ¿cierto? Extremadamente flexible, allá le puede meter lo que quiera uno, ¿sí? Y no sale error. Bueno, señores, voy a dejar hasta aquí, voy a subir esto. El día lunes voy a generar en la primera hora lo que nos falta de ver de estos arreglos. Hacemos un ejercicio para hacer recopilación de lo que vimos y dejo planteado ese reto 2 de una vez y empezamos temática en la segunda hora de la semana número 3. ¿Listo? Entonces, que tengan buena noche, señores. Voy a subir la grabación y el paquete de código hasta donde va, ¿vale? Ok, profesor, muchas gracias. Sí, Bueno, profesor, Que esté bien. muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Buenas profe, buenas noches. noches. Hasta luego.